Durante 8 días, una cárcel argentina dejó de ser una simple prisión para convertirse literalmente en un matadero humano. 8 muertos, 17 rehenes y miles de rumores tan extremos que hasta el día de hoy nadie se anima a confirmarlos del todo. Empanadas hechas con carne humana, como así también un partido de fútbol jugado con la cabeza de un recluso como pelota, son algunas de las teorías que han dado forma a esta historia tan perturbadora. Pero esto no pasó en una película de terror ni mucho menos, sino que sucedió en Semana Santa de 1996 en la cárcel de Sierra Chica. Te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y quedarte hasta el final del video. La unidad penal número 2 de Sierra Chica, ubicada en la localidad de Olavarría, Buenos Aires, Argentina, era conocida como una de las cárceles más duras del país. Diseñada inicialmente para alojar a 600 internos, la superpoblación carcelaria estaba creciendo a pasos agigantados en el país, lo que provocó que en ese momento tuviera a más de 1.500 presos en su interior, algo que estaba al borde del colapso y que desataría la locura posteriormente. Hambre, maltratos, corrupción y una guerra que nadie quiso frenar. Dentro del penal convivían dos bandos extremadamente peligrosos. De un lado, un grupo que pronto sería conocido como los 12 Apóstoles, liderado por Marcelo Brandán Juárez, alias Popó, y del otro, la banda liderada por Agapito Lencina, alias El Gapo. El odio entre ellos ya no era simbólico, sino que les brotaba por los ojos. Un gran enfrentamiento estaba al caer, pero lo que nadie imaginaba era que esta guerra no iba a terminar con una simple fuga, sino con la masacre más perturbadora de la historia carcelaria argentina. Sábado 30 de marzo de 1996, Semana Santa. Los directivos del penal habían reducido el número de guardiacárceles disponibles, como así también las horas de guardia. La seguridad del penal estaba demasiado relajada a causa del feriado. En un momento, Brandán Juárez, líder de una de las bandas, le pidió permiso a un guardia para hablar por teléfono público. Junto a él iba otro interno, que con una pistola tomaron como rehenes a los pocos agentes del servicio penitenciario que había en el lugar. Una vez logrado el cometido, entraron los 10 internos restantes y comenzaron a trepar el muro para fugarse, pero el ruido alertó a los demás guardias y estos comenzaron a dispararles a quemarropa. En medio del caos, la banda de Brandán Juárez aprovechó el tumulto para asesinar a sus primeros enemigos, a los de la otra banda. El primero fue Luis Alberto Morán y el otro Hugo Barrionuevo Vega. Este último fue asesinado de un balazo y decenas de puñaladas, pero ellos no eran el objetivo, sino que el objetivo principal era el líder de la banda de El Gapo, Agapito Lencina. El plan tomó un giro inesperado cuando los 12 apóstoles decidieron atrincherarse en vez de fugarse como habían pactado en un principio. Y aquí es cuando comenzó la toma de rehenes adentro del penal. Desde guardiacárceles y visitantes hasta testigos de Jehová fueron el blanco preferido de la banda liderada por Brandán Juárez. Fue cuestión de minutos para que la cárcel entera se transforme en una olla a presión a punto de estallar. Los medios televisivos comenzaron a cubrir masivamente el caso, provocando que la jueza María de las Mercedes Malere llegara inmediatamente al lugar de los hechos junto con su secretario de confianza, Héctor Torrens. Todo era tensión y en medio de las negociaciones entre los reclusos y la jueza, Brandán Juárez tomó a la jueza del brazo y se la llevó adentro del penal, mientras otro de los internos se llevaba a su secretario apretándole una faca en la cintura. Tanto la jueza como a su secretario los alojaron en el pabellón 6 junto a sus antagonistas. Al otro día, a la jueza se la llevaron a otra celda mejor custodiada, pero eso no fue todo, sino que llegaron a trasladarla hacia la parte alta del penal,
y le decían que la arrojarían al vacío si no terminaba con la represión que estaban ejerciendo los penitenciarios contra ellos y si no cumplía con el petitorio hecho por Brandán Juárez. La jueza, una vez liberada, jamás rompió su silencio, ni siquiera en el juicio donde los amotinados fueron condenados. Solo se limitó a decir: fue una situación límite, extrema. Tanto yo como los otros rehenes hemos recibido por parte de los internos que se encontraban en el lugar un trato respetuoso y en ningún momento sufrimos ningún tipo de agresión. Durante 8 días, Sierra Chica fue un infierno. En ese entonces, las autoridades estaban en una verdadera encrucijada, ya que si tomaban la cárcel con las fuerzas de seguridad, el caos se propagaría más rápido y la masacre sería mucho más grande. Con la jueza como rehén principal, el petitorio de los 12 apóstoles era claro: autos, armas y hasta un helicóptero para darse a la fuga. Esto lo hicieron trepados desde el techo del pabellón 11 y ante los medios de comunicación que transmitían en vivo en ese momento. Los amotinados, frente a las cámaras de televisión y a los periodistas, les gritaban que cumplieran con el petitorio o iban a matar a todos, hasta la jueza si hacía falta. Los diarios se hacían eco del caso y la imagen fue tapa en todo el país. Mientras tanto, seguían a los gritos: hay heridos graves, y esto se va a poner peor si no cumplen. Adentro del penal, las cosas estaban aún peor. Se había transformado en una carnicería humana. 8 presos fueron asesinados, algunos por resistirse y otros por estar del lado equivocado. Entre ellos, Agapito Lencina, el líder enemigo que se resistió, pero fue asesinado de un disparo y varios cuchillazos. Los 12 apóstoles daban las órdenes, y el que se negaba a despedazar a sus enemigos lo asesinaban a apuñaladas. Acá es donde comienzan a surgir los rumores que hasta el día de hoy generan escalofríos. Empanadas, hornos y canibalismo. Entre los rumores más perturbadores, se decía que con el cuerpo de Agapito Lencina cocinaron empanadas de carne y que con su cabeza jugaron al fútbol. Sí, escuchaste bien. Algunas de las víctimas fueron mutiladas a hachazos y cocinadas en el horno de la panadería como relleno de empanadas. Dichas empanadas fueron comidas por algunos guardiacárceles y rehenes, quienes más tarde se enteraron de aquel involuntario canibalismo de la manera más perturbadora. «Te estás comiendo un rocho», les decían los amotinados cínicamente y entre risas. Chiquito Acevedo, que le dicen repartiendo empanadas. Bueno, vienen, los dejaron 2 empanadas ahí, me como una. Después vienen ahí riéndose y dice: ¿comiste la empanada, guacho? Sí, le digo, estaba linda, estaba dulce. Bueno, dice: te comiste un preso. Y se reían ellos, dice: ahora va a ir para adelante, dice: te comiste un rocho. Años más tarde, Ariel el Gitano Acuña, uno de los que formó parte de los 12 apóstoles y luego devenido en arrepentido, confirmó la versión de las empanadas, aunque negó otros rumores aún más perturbadores. Se me ocurrió a mí, cuando estábamos tirando los cuerpos, porque viste que están las cosas de las pizzas, cuando vos ponés la pala con la pizza, bueno, decía: bueno, marche una pizza, y mandábamos un pedazo de cuerpo. Cortarle la nalga, cortarle un pedazo de nalga, picarla, condimentarla junto al Chiquito Acevedo, hacer la masa de la torta frita que hacíamos y fritar eso y hacer una empanada y llevársela al guardiacárcel. Fuimos y se la dimos. Dijo: comela, tomate, trajimos una empanadita acá calentita, le dije. Y cuando la comió, digo: ¿te gusta la empanada? Sí. Bueno, ahora vas a ser mejor persona porque te comiste un chorro. Y empezó a vomitar. 7 de abril, domingo de Pascuas. El motín termina gracias a la rendición de los 12 apóstoles. Los detenidos exigieron que la justicia les aplicara el famoso 2x1, que significaba computar doble el tiempo de encierro a los que no tenían sentencia y que se los trasladara a una prisión federal, ya que temían sufrir represalias por los asesinatos que habían ejecutado. El saldo del motín: 8 muertos, 16 heridos y la locura de haber descuartizado y cocinado a los asesinados. La sociedad argentina había quedado conmocionada con el caso. El juicio fue histórico, ya que fue el primero realizado dentro de una cárcel, más precisamente en la de Melchor Romero. 24 fueron los implicados,
ya que a los 12 apóstoles se les sumó otros 12 más por participaciones diversas en el caso. Marcelo Grandán Juárez, Jorge Pedraza, Juan Murguia, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos recibieron prisión perpetua, mientras que a Ariel Gitano Acuña, Héctor Galarza, Leonardo Salazar, Oscar Olivera, Mario Troncoso, Héctor Cócaro, Jaime Pérez y Carlos Gorosito Ibáñez se los sentenció a la pena de 15 años de prisión. Hoy, a casi 30 años de esta masacre que conmocionó a los argentinos, algunos de los implicados volvieron a la cárcel tras reincidir en el delito. Otros murieron, pero varios están caminando aún entre nosotros. El motín de Sierra Chica no terminó en el año 1996. Sigue vivo en los rumores, en los silencios y en aquellas preguntas que nadie quiere responder. ¿Qué fue verdad y qué fue exageración? Esa respuesta nunca la vamos a saber. Si te interesan este tipo de casos, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.